El País Podcast. Mayo de 1825. Los rebeldes orientales avanzan por la provincia hasta reducir a las fuerzas brasileñas a un puñado de ciudades. Les dicen los patrias, y son el fenómeno del momento. Todo el mundo quiere ser como ellos. O bueno, no todo el mundo. En Montevideo, un ilustre oriental toma una pluma y le escribe, agitado, a su cuñado en Río de Janeiro. Esto amenaza ruina por todas partes. Le dije que La Valleja, Oribe y otros figurones habían desembarcado sobre las costas de Soriano y empezaban a conmover el país. Y le aseguré que contaba ya mis vacas perdidas y a mi familia en la pobreza. Por desgracia, no me he engañado en mis cálculos. Todo ha sucedido como yo lo temía. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los llamados abrasilerados. Desde un portugués que se convirtió en un montevideano de pura cepa, hasta el oriental que hizo la carrera de la revolución, pasando por gobiernos de todo tipo y color. Vamos a hablar de un club de amigos privilegiados, de artiguistas que terminaron tomando caipirinha y de dos cuñados proimperiales que manejaron los hilos del primer gobierno uruguayo de la historia. Porque la independencia oriental y el nacimiento del Uruguay no fue un camino lineal. Como hemos dicho, en esos años existieron múltiples proyectos para esta tierra, y muchos de ellos miraron hacia el norte. Esto es Y Ritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay. Un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitador. Episodio 3. Los abrasilerados. Dirígete a Herrera y Oves. ¿Ahora tenemos GPS? ¿A dónde nos llevan? Bueno, viste que Herrera y Oves te puede indicar una o más personas. En este caso vamos a repasar la vida de dos cuñados que unieron ambos ilustres apellidos en vidas casi paralelas. Hablamos de Nicolás Herrera y de Lucas Oves. Así los describe el historiador Pablo Ferreira. Nicolás Herrera, cuando lo agarra el periodo de la independencia, un sujeto joven, o sea, nacido en la década de los 70 del siglo XVIII. Lucas Oves, que muchas veces van como un poco juntos porque son historias como medios en paralelas, y es su cuñado, es nacido a principios de los 80, pero digamos son sujetos que los agarra toda esta crisis del año, digamos, las invasiones inglesas los agarran con 20 y pico de años, ¿no? Aunque algunos pueden reconocer estos nombres y apellidos por las calles de la ciudad, las vidas e historias de los personajes que cargaron con esos nombres son un poco menos conocidas. Y no por ello menos fascinantes. Te confieso, Fau, que antes de lanzarnos a este podcast no tenía la menor idea de quién era este Nicolás Herrera. Y a fuerza de sus contradicciones y acusaciones de traición, bueno, me conquistó. ¿Sos el primer fan de Nicolás Herrera? Y sí, digamos que no es un personaje muy estimado por la historia, pero como nos gustan estas biografías no siempre heroicas, hoy repasaremos la intensa vida de don Nicolás y sus amigos. Lo acusaron de traidor los españoles, los patriotas orientales, los portugueses y en algún momento los brasileños. Viste que está ese dicho de que si te pegan de todos lados, algo bien estás haciendo. Pero bueno, también puede que estés haciendo todo mal. No sé cuál es el caso de Nicolás. Para averiguarlo, o al menos para entender esas palabras agitadas que Nicolás Herrera escribe en 1825, totalmente angustiado y nervioso por el avance de los rebeldes, es mejor ir un poco para atrás. Porque tenemos que comprender dos cosas: los nada despreciables antecedentes de don Nicolás y su rol en la invasión portuguesa que acabó con el artiguismo. Nicolás Herrera es una figura interesantísima. Es como una de esas figuras que uno podría pensar en muchas vidas, ¿no? El escritor Lincoln Maistegui lo resumía así. Se le llamó el padre de todas las traiciones y tiene el dudoso honor de ser, sin duda alguna, la personalidad más vilipendiada y condenada de nuestra historia. Contemporáneos y memoriosos han elogiado su talento, su inteligencia y su especialísimo don de ubicuidad política, al tiempo que han destacado su falta de principios, sus escasos escrúpulos y su nulo sentido de la fidelidad. Si tenemos que arrancar a repasar su vida, te digo que es ideal para un título como esos que ponemos en los portales ahora. Algo así como: fue diputado de Napoleón, lo echaron de Montevideo y Buenos Aires, conspiró con los portugueses y terminó en el primer gobierno uruguayo. La insólita vida de Nicolás Herrera. Estás un poco pasado de caracteres capaz, pero me gusta. Y eso que no te metí la del supuesto intento de asesinato a La Valleja, que la contaremos ahora en un ratito. Nicolás Herrera nació en el año 1774 en el seno de una familia de la élite montevideana. Estudió en colegios prestigiosos de Córdoba y Chuquisaca, donde se formaban los grandes hombres de la época, y hasta fue enviado a España a completar sus estudios.
Su actuación pública comienza después de las invasiones inglesas, cuando es enviado por el Cabildo a España con la misión de obtener el título honorífico de la muy fiel y conquistadora para Montevideo. Eso lo consiguió, pero justo llegó a la península ibérica en un momento agitado. Y bueno, y lo agarra el borbollón de la historia, lo agarra en Madrid la avanzada napoleónica en el año 8. Él ahí tiene unos recorridos sinuosos, porque está en Bayona cuando se convocan las cortes por José Bonaparte, o sea, las cortes, digamos, napoleónicas. De allí, en realidad, él se va, está en Madrid y termina digamos, en el sur español, donde están las fuerzas que están resistiendo a Napoleón justamente. En episodios anteriores les hablamos de lo importante que fue la invasión napoleónica para lo que sucedería luego en el Río de la Plata. Bueno, Nicolás Herrera estaba ahí. ¡Es nuestro Forrest Gump! Algo así. Fíjate que el tipo se va a España para conseguir que reconozcan el heroísmo de los montevideanos por su resistencia a los ingleses, y cuando está ahí, a Napoleón se le da por invadir España y se arma un revuelo bárbaro. Va recorriendo los distintos lugares donde estaban sucediendo los aspectos, o sea, ve los hechos políticos más importantes que están sucediendo en esa época con un protagonista casi directo. Como nos repasaba Pablo Ferreira, primero está un tiempito del lado bonapartista, en la zona controlada por los franceses. Pero te distrajiste un segundo y ya está con la resistencia española. Un crack. Cuando pasa al bando españolista, consigue que le den un cargo en Perú. Pero después, durante el viaje para ocuparlo, hace una parada en Montevideo y ahí ya lo perderían de nuevo. Y sí, como algún otro oriental de la actualidad, don Nicolás siempre estaba donde las cosas estaban pasando. Y en la región acababa de estallar la Revolución de Mayo. Cuando la Junta de Buenos Aires acá en Montevideo se mantiene fiel al Consejo de Regencia, él termina siendo el primer redactor responsable de un periódico españolista que se llama La Gaceta de Montevideo, pero sus posiciones van acercándose a la opción por la Junta de Buenos Aires, y en el 11, acusado de projuntista, lo expulsan de la ciudad a él, a su familia y otro conjunto de familias, se van y pasa a Buenos Aires, y en Buenos Aires hace la carrera de la Revolución. Otra vez panquequeando. Antes de irse a Buenos Aires, pasa por Canelones, y José Rondó, que era el jefe del sitio de Montevideo, lo nombra su secretario. En Buenos Aires empieza a correr la bola de que había uno que andaba bien para los asuntos de gobierno. Entonces lo designan secretario de Guerra y Hacienda del primer triunvirato. Ahí se cruza con uno de nuestros amigos. Exacto, sí. Va a trabajar con Bernardino Rivadavia. Y es por esos años, en 1812, que está detrás de un acuerdo muy importante, por el cual las tropas portuguesas, que habían invadido la banda oriental, se comprometían a retirarse. Me gusta el nombre de ese tratado, Rademacher-Herrera. ¿Sería algo así como nuestro Ribbentrop-Molotov? No sé, pero el triunvirato sufre un golpe en 1812 y Nicolás es apartado del cargo. De todas formas, es el único que se las ingenia para seguir en el gobierno. Ahí arranca un segundo triunvirato que designa una comisión entre los que estaba Herrera para redactar la nueva Constitución. Por ese entonces queda muy vinculado al porteño Carlos María de Alvear, ese odiado por Artigas y los suyos, pero ese gobierno también cae en 1815 en medio de enfrentamientos contra los federales y Herrera es capturado y apresado. Un expulsado que vuelve a ser expulsado. Sí, a ver, ¿cuánto pagarías vos por su libertad? Y 100.000 pesos. ¿Pesos argentinos o uruguayos? Tendría que revisar la convertibilidad. Bueno, cuestión que se pidieron 20.000 pesos como fianza, pero la suma fue reducida a 2.000 pesos tras los ruegos de su esposa Consolación Oves. La amo. Che, a ver, bajame el precio que tampoco vale tanto. Bueno, pero mirá que se la jugó, porque se dice que para salvar la vida de su marido vendió todas sus joyas y hasta anduvo mendigando por Buenos Aires. Una vez que dieron con el número, a Herrera lo dejaron huir a Río de Janeiro como exiliado, mientras Consolación quedaba en Buenos Aires. Yo escuché mal o dijiste que era Consolación Oves. Sí, Consolación Oves. Porque dijimos que íbamos a hablar de Lucas Oves y antes apareció otra Oves. Sí, esta junta es maravillosa. Viste que si pones en el GPS Herrera y Oves, hay dos chances. O vas por Manuel Herrera y Oves, que es el hijo de Nicolás Herrera y Consolación Oves, o vas por Julio Herrera y Oves, que es el hijo de Manuel Herrera y Oves y nieto de Nicolás Herrera y Consolación Oves. Bueno, se picó la cosa. A lo que voy es que Consolación Oves es la hermana de Lucas Oves. Según datos de la época, 2 de cada 3 montevideanos de la élite eran primos. A chequear eso. No, bueno, a chequear. Pero aprovechemos para contar algunas cosas de Lucas. Porque su historia corre en paralelo a la de su cuñado Nicolás, aunque con algunas particularidades.
Por ejemplo, Nicolás Herrera nunca fue artiguista y de hecho fue una figura importante de los directorios porteños que se enfrentaron con José Gervasio. Lucas Oves, por su parte, tuvo actuación en las filas de Artigas, más bien vinculado al gobernador de Montevideo, Fernando Torgués. En los momentos de apogeo del artiguismo, como en 1815, se aprovechó de los abusos y el descontrol de la administración y se convirtió en un próspero comerciante del pan. ¿De pan? Sí, parece que tenía casi el monopolio del surtido de pan en la plaza montevideana. Así que se pasaba sus horas entre la masa madre y los croissants. Bueno, más adelante me parece que se especializaría en la industria de pão de queijo. Pero en estas horas turbulentas en las que el artiguismo se pone un poquito despótico, Oves es destituido por parte de José Gervasio Artigas y enviado prisionero a Purificación en el norte. A ver si entendí bien. En estos momentos tenemos a Lucas Oves apresado en Purificación, a su hermana Consolación en Buenos Aires y a su cuñado Nicolás exiliado en Río de Janeiro. Exacto, ya muy pronto le llegarán tiempos mejores, pero en ese entonces Nicolás lloraba la milonga de que no la estaba pasando tan bien. Desde Río de Janeiro le escribe unas cartas a su mujer contándole sus penurias. Quién sabe, mirá si no estaba desde Ipanema con una caipiriña en mano, mientras Consolación se tenía que fumar las críticas en Buenos Aires. Y él le dice de Río de Janeiro, acá estoy pasándola muy mal, estoy solo en una casa muy pequeña, no salimos, no hay vida nocturna en Río de Janeiro, vivimos en una soledad eremítica, no hay vida, o sea, es como terrible su victimización haciendo la vida exiliado en Río de Janeiro, que seguramente era mucho más interesante que la vida que estaba viviendo pobre Consolación en Buenos Aires, donde estaban en el poder todos los enemigos de Herrera y que se la estaban cobrando todas las facturas de la etapa anterior. Accedimos especialmente a las cartas a la distancia entre Nicolás y Consolación ahí por 1815. Y me parece que da para un top 5 de cosas que él le escribe. Número 1. La cafetera que quieres como la de Juanita Zarratea cuesta cerca de 300 pesos, pues solo la hechura vale un dineral. Si te determinas a que se haga, avísamelo para mandarla a hacer, pues solo deseo complacerte. Número 2. Si cobras y vienes, no dejes de traer a doña Manuela. Dile que este es un excelente país para las mujeres talluditas, porque como se suda tanto... Número 3. Dime si se va apagando el fanatismo contra nosotros y si han cesado de inventar anécdotas para hacernos odiosos. Acá todo me consuela y me distrae en esta vida solitaria y monótona en que no hago más que dar un paseo por los cerros, leer, comer y dormir sin las zozobras de la revolución. 4. Hace días que ando con la tentación de hacerme retratar, para que tengas una memoria mía en caso que la suerte quiera separarnos para siempre. Pero el retrato con el medallón de oro y todo, bueno, cuesta 5 onzas y eso me retrae. 5. Aquí vivimos con la mayor economía, pero a pesar de todo se va el dinerito. No obstante, pienso comprar un negro y una negra. El primero para aplicarlo a la cocina y la segunda al lavado y planchado y a coser. ¿Con cuál te quedás? Cartoons. Me gustó mucho la de la cafetera igual a la de Juanita Zarratea. Llevado a términos actuales sería algo así como que le pidiera de regalo la Thermomix igual a la de Mecha. Sí, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Es magnífico, pero en esa correspondencia también empieza a asomar su convicción política antirrepublicana, que va a marcar su actuación pública desde entonces. En una carta a Rondó se deshacen críticas a la revolución. Hay fragmentos memorables, como uno que dice que la revolución vino a dividir a los blancos y a poner al pobre contra el rico y cosas así. O esta, que también lo resume muy bien. He sido un republicano mientras creí que la América debía y podía defender su independencia. Dejé de serlo desde que conocí la inutilidad de sus conatos. Es por esos años, en Río de Janeiro, que se acerca al imperio portugués, se gana la confianza del propio rey Juan VI y lo insta de frente y mano a invadir la banda oriental con el objetivo de acabar con el artiguismo. Esto nos cuenta el historiador Wilson González. Algunas documentaciones muy interesantes que están por allí, algunas cartas de Nicolás de Herrera, donde básicamente lo que le dice Nicolás Herrera al rey es: mire, este problema que usted tiene en el territorio oriental se le va a colar en Brasil. Y esta anarquía que está llevando adelante la revolución, con Artigas a la cabeza, va a generar un baño de sangre ya dentro del territorio brasileño. O sea que a usted más le vale que tome medidas al respecto. Porque lejos de terminar, la historia de Nicolás Herrera recién comenzaba. Herrera entró en Montevideo junto al ejército invasor y fue designado mano derecha de Lecor, debido a que conocía el territorio y odiaba a Artigas. Al llegar a Montevideo en enero de 1817 fueron muy bien recibidos por la élite gobernante. Cansada del caos y los excesos del artiguismo,
como nos explica Nicolás Dufo. ¿Qué es lo que ven en la invasión portuguesa? Porque a nadie le gusta que lo invadan. Lo que van a ver es que, los portugueses van a poder poner orden social, un orden natural, ¿sí? Es decir, la idea del orden natural, que cada uno tiene que ocupar su rol en la sociedad, que hay determinados sectores que hacen política y otros que no. Eso es lo que la invasión portuguesa va a lograr poner en su lugar. Es por esos días que Nicolás Herrera le vuelve a escribir a Rondó. Nicolás Herrera le manda una carta y le dice que la invasión portuguesa ha finalizado el furor democrático, ¿no? Se le puso término a este furor democrático que es la revolución oriental. En 1820, como dijimos en los capítulos anteriores, se da la derrota del artiguismo. José Gervasio se va al Paraguay para nunca más volver, y Fructuoso Rivera, el último de los combatientes, pacta con los invasores. Se inicia el reinado de Lecor y sus amigos. Hablemos un poco de este otro muchacho, ¿no? Bueno, tan muchacho no era, ya era un cincuentón nacido el mismo año que Artigas, pero en Portugal ganó fama militar peleando en las guerras napoleónicas y fue enviado al Brasil. Así nos lo resume el historiador João Paulo Pimenta. Él vendió una idea, que era una idea con una demanda muy grande en esta región, porque era una región muy destrozada por campañas militares. Y empezó con su política de favorecimiento. O sea, él vio oportunidades en la guerra en Portugal, oportunidades en su viaje a Brasil, oportunidades en su viaje a la banda oriental y de fijarse en la banda oriental como una lideranza política. Lecor, como dijimos, se convertiría en un montevideano de pura cepa, gobernando la ciudad durante casi una década. Al desembarcar en Montevideo, el rey Juan VI le otorgó a Lecor el título nobiliario de Barón de la Laguna. Medio decadente, ¿no había algo más pipí cucú? Bueno, vos porque todavía no escuchaste los otros títulos que anduvo otorgando por ahí. A Rivera le dieron el de Barón de Tacuarembó, a Tomás García de Zúñiga, Barón de la Calera. A Nicolás Herrera le tocó Conde de Rosario. En torno a Lecor se formó así el llamado Club del Barón. Dicen que de ahí vendría el qué varón. ¿Qué título elegirías? Tengo acá para repartir. ¿Barón del Miguelete, Barón de la Blanqueada, Barón de la Yui? Bueno, me tira el de la Blanqueada, ya sabés, pero acepto otras ofertas. ¿De la Mondiola tenés? Pará, pero ¿estamos hablando de títulos de verdad o era una joda y quedó? Bueno, parece que el único que tenía el título posta a posta era Tomás García de Zúñiga, pero eran aceptados como válidos en la época. Otra de las políticas de Lecor para congraciarse con la sociedad local fue promover el matrimonio de oficiales portugueses con mujeres de la élite montevideana. Él mismo se casó con una muchacha bastante menor, de 18 años y de una familia cuyas raíces han recorrido buena parte de la historia política uruguaya, llegando hasta el presente. Lecor tomó como esposa a María Josefa Herrera de Basavilbaso, una de las hijas de Luis Herrera y de Jacinta Basavilbaso. ¿Cómo? ¿Nicolás Herrera y Federico Lecor son familiares? Bueno, no, es que hay Herreras para todos los gustos. El historiador Nicolás Dufo lo puede explicar mejor que nosotros. Porque había dos familias de Herrera o Herrera en ese entonces. Estaba la familia de Nicolás Herrera, o que van a ser los Herrera y Oves posteriores, más vinculados al coloradismo, y la familia de Luis de Herrera, que va a ser después la que está más vinculada hasta el día de hoy al Partido Nacional, porque nuestro último presidente, desciende de esa rama. Lo cierto es que la sociedad entre Lecor y Herrera va a ser fundamental en esos años, pero también va a sufrir algunos cambios. En 1821 los dos arman el Congreso Cisplatino que define la anexión al Imperio portugués. Aprovechemos este hito para hablar del ecléctico grupete de abrasilerados, porque Herrera y Oves estaban lejos de ser los únicos que se dejaron seducir por el imperio, ¿no? No, claro, ya decíamos que la élite montevideana lo recibió a Lecor bajo palio, o sea, todos contentos. E incluso se empezaron a formar familias toditas mezcladas. Dicen que ahí arrancó el portuñol. Y como también dijimos, había buenas razones para ello. El artiguismo había dejado a mucha gente cansada, y quizá esto de tener un emperador, no era tan mala idea. Porque además, tampoco era que los abrasilerados fueran todos iguales o quisieran exactamente lo mismo. Hay que entender que todo estaba en construcción y cada uno iba buscando lo que mejor le sirviera. Es así entonces que en este grupete encontramos desde figuras como el cura Dámaso Antonio Larrañaga, ese que Artigas había puesto a dirigir la Biblioteca Nacional, o el comandante artiguista Fructuoso Rivera, que se convirtió en jefe del regimiento portugués, o nuestros cuñados, Herrera y Oves, que van a ir y venir un par de veces, y hasta algunos ex artiguistas como Juan José Durán o Tomás García de Zúñiga,
que van a terminar aliados a Lecor hasta el final. Pero como vimos en los episodios anteriores, en Brasil comenzaría un movimiento independentista que tendría consecuencias en la banda oriental. El círculo lecorista se la juega a favor del joven Pedro, que empieza a perfilar la independencia del Brasil. Y por esos años, Nicolás y Lucas se entusiasman de verdad con el proyecto de ser parte del imperio. En 1822, Lucas Oves está de misión en Río de Janeiro y desde allí le escribe a su cuñado todas las últimas noticias acerca de los movimientos en torno al joven Pedro. Herrera, desde Montevideo, le contesta entusiasmado que por supuesto que al país lo que le conviene es la incorporación al Brasil. Mirá lo que comenta sobre Pedro. Estoy aturdido de ver lo que usted me dice del príncipe, porque es admirable tanta liberalidad y sabiduría en un joven y tanta actividad en un hombre criado en el clima abrasador del trópico de Capricornio. Es una fortuna venida del cielo para estos países en circunstancias tan peligrosas. Oímos pero no juzgamos. Bueno, no creo que se carteara secretamente con Fogo Foguinho, pero el enamoramiento igual no iba a durar para siempre. Porque tanto Herrera desde la banda oriental como Oves desde Río de Janeiro van a empezar a exhibir algunas diferencias con la conducción de Lecor con el paso de los años. Sobre todo después de que fracasara el proyecto de constitución liberal en Brasil. Esto nos explica la historiadora Ana Frega. Sobre todo en 1824, dentro del dominio de la provincia se había producido como una escisión entre quienes veían muy lúcidamente, estoy pensando en Lucas Oves, estoy pensando en Nicolás Herrera, que veían que los pueblos efectivamente tenían descontentos, que el régimen que llevaba adelante Lecor no estaba satisfaciendo antiguos reclamos. Lo que se ve es que se sigue manteniendo un gobierno militar que a veces hace que se lo compare con el gobierno despótico de los españoles. A ambos le tiraba la monarquía liberal, pero también querían cierta autonomía para los orientales. Temían que de lo contrario se vinieran las protestas y los rebeldes. Y los rebeldes se vendrían. Ahora sí, volvimos a nuestro año bisagra. Bienvenido, 1825. No vamos a repetir una vez más el cruce del río a remo, pero lo que sí podemos decir es que la llegada de los orientales amedrenta un poco a los que les tiraba el norte. Otra vez, las cartas que escribe Herrera sirven de testimonio de cómo se veía la revolución del otro lado. Nicolás queda en una situación difícil, ya no era fiel a Lecor, pero tampoco se iba a plegar así nomás a los rebeldes. Así que los dos bandos desconfiaban de él, y mucho más cuando Rivera se alió con Lavalleja y los suyos. Mirá si no lo que escribe Nicolás Herrera poco después del abrazo del Monzón. Fructuoso estaba de acuerdo con los enemigos y usando la más negra perfidia iba desarmando los destacamentos portugueses. Hoy hemos comprado maíz y arroz precipitadamente porque tememos el sitio dentro de 24 horas. Ah, tipo en la pandemia, salieron a comprar papel higiénico. Y bueno, sí, no era para menos, pero en medio de la agitación, Herrera también apuntaba a los errores políticos de Lecor como uno de los factores que incentivaron la revuelta. Nadie mejor que usted sabe la causa de estos acontecimientos, que usted estaba previendo hace tanto tiempo y que debían ser el resultado inevitable de una política equivocada. Entre tanto, yo y todos los comprometidos por la causa del imperio quedamos arruinados para siempre. Una especie de... lo dijimos, En una de esas cartas dice que Lecor está viejo y un poco lerdo, pero bueno. Mientras tanto, los imperiales en Montevideo empiezan a perseguir a los posibles traidores, así que el pobre Nicolás tiene muchas razones para preocuparse. De esta forma se lo expresa a su cuñado. El vizconde está muy afligido, los portugueses irritados y desconfiando de mí y de todos, y con razón. Están prendiendo a todo el mundo que les parece traidor, y atacan mi reputación diciendo que como amigo de Fructuoso, y usted sabe que no lo soy, estoy con la montonera y que es preciso matarme. Consolación y mi familia llena de sustos y lágrimas. Uno hasta siente como un poco de compasión, ¿no? Aunque con eso de no ser amigo de Rivera me parece que se estaba atajando. Como sea, por esos días también escribe proféticamente que la sociedad entre Frutos y Lavalleja seguro habría de acabar a garrotazos más temprano que tarde. Lo otro que se ve en sus cartas es lo afligido que estaba por sus vaquitas, ¿puede ser? Bueno, sí, está todo el tiempo nombrando... Ay. A ver. Ay, mis vaquitas. Mirá, es como si lo escuchara quejarse. Ay de mis vaquitas cuando acaben con las del Estado. No les doy a mis vacas 2 meses de vida. En realidad, a lo que le temía era el avance de la revolución y a que se regresara al caos del pasado. Tal era su temor que hay hasta quienes interpretan que ideó un plan para acabar con Lavalleja y los suyos. Me gusta el nombre del sargento al que confiaba en esa misión, don Juan María Turreiro. Le decían el mayor Turreiro.
En una carta del 28 de mayo de 1825, Herrera le describe a Oves un plan que consistía en infiltrarse en las tropas rebeldes y formar una contrarrevolución que rompiera en pedazos los regimientos de Rivera y La Valleja. Si el plan se realiza, cuente usted que todo se acaba del modo más feliz, escribe Herrera esperanzado. Pero como ya sabemos, los que triunfan son los revolucionarios, y Herrera, ante el avance de los rebeldes, se aleja cada vez más y busca destino en las playas de Río de Janeiro, ese lugar tan deprimente que había visitado 10 años antes. Insólitamente, no era el fin de su carrera. Pero así como Herrera va a terminar a Río, Oves, que estaba en esa ciudad, va a retornar a la banda oriental a hacer de las suyas, acercándose a su modo al movimiento revolucionario. Se va para qué? Tal vez para esta idea de unas transformaciones, de unos cambios que no sean tan profundos o tan radicales o tan fruto de una movilización popular para ellos desenfrenada. Entonces es la posibilidad de volver. O sea, y de volver y conducir eso. Y no es casual con quienes se van alineando. Al principio no le sale bien. Primero llega a Maldonado y es enviado a Buenos Aires, donde es detenido y apresado por el gobierno de Rivadavia. Y así lo tienen, preso sin juicio hasta el año 1828. En esos años el poder brasileño se fue apagando, pero tanto Herrera como Oves lograrían acomodarse al nuevo estado de cosas ya del lado de los orientales y de la mano de Fructuoso Rivera. Don Nicolás, como dijimos, primero se va a Río como senador, pero vuelve rapidito en el 28 con el último plan, el de crear una especie de ducado bajo el paraguas del imperio brasileño. De todas formas, los ingleses le ganan de mano y sellan en agosto la Convención Preliminar de Paz, por la que se establece un estado independiente que no le pertenecerá ni a Brasil ni a Argentina. Y vos dirás, si le falló el plan, se le terminó la carrera. Pues no, nuestro Herrera siempre encuentra la manera de caer bien parado. Resulta que la Convención Preliminar de Paz estipulaba que el nuevo Estado debía dictar una constitución supervisada por sus dos vecinos. Así que se envió a un oriental a Buenos Aires y a otro a Río de Janeiro. ¿A que no adivinas a quién mandamos a la ciudad maravillosa? Claro, Nico, sos vos en Ipanema de nuevo. ¿Y Oves? Bueno, no le fue mucho peor. En el 29, el gobierno provisorio lo designó fiscal general del nuevo Estado y luego secretario del Ministerio de Gobierno. En 1830, con la Constitución recién juramentada, los orientales eligieron a su primer presidente Fructuoso Rivera, y los cuñados, cercanos a Frutos, se volvieron a juntar. Y el clan político familiar se amplió. En ese primer gobierno, a Rivera no se le daba mucho lo de gobernar y se pasó en la campaña, delegando el poder a los llamados 5 hermanos. ¿Quiénes eran? Lucas Oves y sus 4 cuñados, Nicolás Herrera, José Yauri, Juan Andrés Gelli y el porteño Julián Álvarez. Sí, como el goleador. La administración siguiente de Manuel Oribe acusaría esa gestión como corrupta y desprolija. Los trataron de aristócratas, traicioneros, dueños de la república, faltos de principios y escrúpulos. Y sus años anteriores, en los que habían jugado para Brasil, los volvía poco fiables a los ojos de muchos. Es cierto, Lucas Oves y Nicolás Herrera fueron 2 de los tantos orientales que se vieron seducidos por el poder brasileño. Pero sus vidas son también las de 2 hombres ilustrados que supieron adaptarse, una y otra vez, a las turbulentas circunstancias que enfrentó la patria en aquellos años intensos. Digámoslo, en general han sido figuras muy cuestionadas, ¿no? por su moverse sinuoso en distintos bandos, pero por otro lado también la vida que llevaron le generó dificultades, o sea, exilios, prisiones en algún momento, riesgos efectivos sobre su vida que otras figuras de su misma situación económica y condición vivieron vidas mucho más reposadas, dedicándose a sus asuntos privados únicamente. Y hay una mezcla de intereses particulares, pero creo que también había un proyecto que se puede llevar a la práctica, eso es lo interesante. Este proyecto de cambio moderado se puede llevar a la práctica bajo distintos poderes. Y ellos ensayan e incluso da la impresión de que hacia el año 27-28 también forman parte de ese general consenso acerca de que tal vez la salida independiente no está tan mal. Has llegado a Herrera y Oves. Esto fue Irritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay, un podcast del país auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitador. Puedes escuchar 2 episodios todas las semanas en El País, Spotify y demás plataformas.
Martín Tócar fue el coordinador de este podcast. La producción, las entrevistas y el guión estuvieron a cargo de Martín Tócar, Faustina Bartaburu, Lucas Elmayian, Federico Laitano y Valentina Caredio.